del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas. Bienvenida familia. Bienvenidos hermanos. Buenas noches. La presencia del Señor está aquí. Él lo ha prometido. Aleluya. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hermanos, ¿sabes una cosa? Tú y yo, nuestros cuerpos, dice que son templo del Espíritu Santo. Y cuando cada uno de nosotros, 2 o 3, nos congregamos, el templo del Señor está y el Señor, que es el Espíritu, nos habita. Aleluya. El Señor está. Aleluya. Yo estoy en medio de ellos. Gloria a Dios. Y Él obra. Jesús, cuando iba a donde fuera, Él sanaba, no quedaba enfermo alguno, no quedaba endemoniado sin ser libre. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, yo sé que tú quieres obrar, que tú amas a las personas, que ellos puedan sentir tu amor, Señor. Oh, para esto viniste al mundo, Señor, para amarle. Tú los podrías haber amado desde el cielo, pero quisiste estar con nosotros. Emanuel, bendito Emanuel, gloria a ti, Señor. El enemigo ha querido tergiversar la Navidad. El enemigo ha querido desviarnos del propósito eterno que tú tuviste al venir, al tomar un cuerpo y hacerte carne y habitar entre nosotros para que contempláramos tu gloria. Oh Señor, gracias porque tú dijiste: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús somos testigos de que tú viniste al mundo. Aleluya, gloria a ti, Padre, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. No necesitamos otra cosa para estar felices, contentos, sino tenerte a ti, Señor, en medio nuestro y adorarte y bendecir tu nombre. Señor, nuestros bolsillos pueden estar vacíos, sin dinero, pero nuestro corazón está lleno de tu presencia. Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Oh, Jehová es mi pastor. Nada, nada deseo, porque nada me falta. Aleluya, gloria a ti. Oh, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El Señor te dice: si has pecado, si has cometido pecado, pero ven a mis pies, busca la limpieza en la sangre de mi Hijo amado. Él es poderosa esa sangre para limpiar todo pecado y estar con libertad. En esta noche está con libertad, la libertad que te compró Cristo en la cruz del Calvario. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque no solo perdonas nuestras iniquidades, sino que sanas todas nuestras dolencias. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dice tu palabra, que tú eres poderoso para guardar nuestros cuerpos irreprensibles para el día de tu venida. Aleluya. En esta hora oro por cada una de las personas que me están oyendo. Señor, toca esos cuerpos, porque tú dijiste: yo soy poderoso para guardar vuestros cuerpos irreprensibles para el día de mi venida. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque es fiel y verdadera tu palabra. Tú dijiste que nos arrepintiéramos y nos bautizáramos en el nombre del Señor Jesucristo, y que vendrían tiempos de refrigerio del Espíritu Santo, y lo estamos experimentando, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Entramos al río de tu presencia en esta noche. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Emanuel, Emanuel.
Dios con nosotros. Qué lindo saber que Dios está con nosotros. Emmanuel, aleluya. Mi hermano, no sé lo que tú tienes, querido amigo. Yo no sé si crees o no crees, pero una cosa sé, necesitas al Señor. Y en esta noche deja que Él te toque. Te cosa a ti. Oh, Señor, toca, 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 Padre. Gracias, gracias, Señor, porque estás tocando. Aleluya. El Señor esta mañana me dijo, oh, estaba orando por algo que tenía que ir a hacer. Y el Señor habló y dice, encomienda a Jehová tu camino. Con todo lo que tengas que hacer, todo trámite, en esta hora oro, todo trámite, aleluya, gloria a Dios, toda cosa que estás necesitando, encomienda a Jehová tu camino, confía, aleluya, en Él, y Él hará. No te apoyes en tu propia prudencia, bendito sea el Señor. Yo sé que, Señor, que estás obrando. Yo sé que hay trámites, Señor, que estás llevando a cabo, Señor. Sé que tu gracia, Señor, está siendo ahora puesta en cada uno de los que tienen trámites pendientes en este momento. En el nombre del Señor Jesús, hay trámites que son destrabados en este momento. Para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos guardas en salud. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Quizá usted me diga, qué forma más rara de empezar un estudio de la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué? Jesucristo es mi Señor y Él obra como Él quiere. Él es el que manda, no yo. Que yo pueda oír su voz para obedecerle, no para indicarle cómo obrar. Y que cada uno de nosotros tenga esta conciencia, este sentir. Porque cuando la iglesia se humille a los pies del Señor, cuando dejemos de ponerle condiciones a Él y dejemos que Él sea el Señor, Él se va a manifestar. Que no nos pase como los discípulos en aquel día de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice que ya al caer la tarde, dice que le tomaron como estaba y lo llevaron a la barca. Aleluya. Y él se fue a dormir, ¿se acuerdan? Y después vino el problema y lo fueron a despertar. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras no hay problema, le decimos, Señor, deja que esto lo manejo yo lo controlo, yo tengo la capacidad. Pero el Señor a veces permite que vengan tormentas para saber dónde estás parado y quién es el Señor de tu vida. No eres tú, no soy yo. Bendito sea, es Jesucristo el Señor. Aquel que nos dijo, si permanecéis en mis palabras, y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis testigos y seréis verdaderamente libres. Perdón, dije testigos, mis discípulos, y seréis verdaderamente libres. Mi hermano, esta es noche de libertad. Noche que la libertad viene por la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es lo que nos hace libre. Nos han metido muchas creencias erróneas, muchas creencias. Una de ellas es que tú naciste con una condición física heredada de tus padres y que vas a terminar muriendo de eso. Yo te digo en esta noche, eso no, porque el Señor cargó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, que eran lo que le dio la oportunidad a la enfermedad. Y Él al tomar en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, a fin de que nosotros muriéramos al pecado y podamos estar vivos para la justicia, y por cuyas llagas fuimos nosotros curados. Esta verdad, mi hermano, esto es lo que tenemos que afirmar en nuestras mentes y en nuestros corazones. La verdad que dice que Él llevó nuestras enfermedades. Mi hermano, que no te ocurra que hoy podemos tener una gran victoria, damos un gran testimonio, pero mañana el enemigo va a querer volver con síntomas o con cosas peores. Pero ahí donde nos tenemos que parar firme y decirle, no, el Dios que obró ayer sigue obrando hoy.
El Dios que me dijo que estoy sano, Él me mantiene sano. Él honra su palabra. Él confirma su palabra. No es mi fe la que confirma su palabra. No sigas luchando, mi hermano. Deja que el Señor confirme su palabra en tu vida. ¿Me va siguiendo? Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu vida. Confía en Él y Él hará, Él obrará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no obra más el Señor? Porque no confiamos, mi hermano. Porque no encomendamos nuestras vidas al Señor. Porque no pasamos tiempo a solas con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano, quiero abrirte mi corazón. Gloria al nombre del Señor. Todas las mañanas me despierto a las 5, muchas veces antes. Ustedes saben que uno de los síntomas de llegar a viejo es que uno duerme menos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? A las 5 más o menos me despierto y todas las mañanas me deslizo de rodillas y me postro delante del Señor. Te miento si digo que tengo muchas ganas, pero lo hago. Me empecé obligándome a postrarme allí. Y mi hermano, el Señor te dice así: buscadme y viviréis. Esta palabra te está diciendo el Señor. Buscadme y viviréis. Mis hermanos, yo estuve buscando al Señor y a la mañana a veces no sabía ni qué decirle. Pero ahí vino la voz del Señor y me habló. Y Él siempre habla con la Biblia. Por eso, mi hermano, si estás queriendo oír la voz de Dios, empieza a leer la Biblia. La Biblia no reemplaza la voz de Dios. Pero la Biblia es el camino que te lleva a oír la voz de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, la fe es lo que te hace real a Dios en tu vida. La fe es lo que te hace creerle a Dios, tener por cierto que lo que Dios dice se cumplirá en tu vida. ¿Me vas siguiendo? Por eso en esta noche sacude el polvo, sacude las cenizas, mi hermano, para que arda el fuego, la llama del Espíritu Santo. Tenemos que quitar las cenizas de nuestras vidas, las experiencias pasadas, mi hermano. Muchas veces el mayor enemigo de nuestras vidas, de nuestra renovación espiritual, es nuestra experiencia pasada. Yo ayer viví, y vi moveres de Dios. Pero sabes una cosa, mi hermano, un río nunca vuelve atrás. El río siempre va y termina en el mar o en algún lugar mayor que él. Mi hermano, nunca busques a Dios en el ayer. Búscale que hoy, porque Él estuvo ayer, pero tú no estabas ayer. Él está hoy y seguirá estando por los siglos. Es como un río la presencia del Señor. Búscale a Él, mi hermano. Búscale, entrégate a Él. Es el anhelo del Espíritu Santo. Así te dice el Señor. Hijo, hija mía, ¿por qué no vienes a mis brazos? Quiero acariciarte. Quiero hacerte oír que te amo, que me gusta estar contigo y que me busques, no solamente cuando estás en problemas o en necesidades. Quiero oír tu voz cada día. Y así como mis hermanos yo les comentaba, me tiro de rodillas y allí el Señor me habló y dice: la gracia del Espíritu del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Ya con la sola palabra, la gracia del Señor Jesucristo. El favor inmerecido, incondicional, infinito, inagotable. Dios
vino en la persona de Jesucristo. El Dios eterno entró en lo temporal para que tú y yo le pudiéramos conocer. No habría habido manera alguna de conocer a Dios si Jesucristo no hubiera venido en una forma de un hombre. Él podía haber venido como Dios y de hecho estaba como Dios. De hecho, Jesús muchas veces apareció en el Antiguo Testamento, allí en la antigüedad, al pueblo de Israel, como el ángel de Jehová, el enviado, el mensajero de Dios. Pero qué lindo aquel Jesús que vino en carne, que se hizo hombre, que participó de carne y sangre igual que nosotros, para venir a ser un sumo sacerdote misericordioso y lleno de compasión, que podía entendernos. Por eso, mi hermano, déjate amar por el Señor. Y decía, Él vino a mostrarnos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Aleluya. Y en esta noche ustedes saben que ya el jueves que viene, si Dios quiere que nos volvamos a juntar, ya va a ser 26 de diciembre, ya vamos a estar un día después de la Navidad, ¿no es cierto? Y por eso sentí en mi corazón de compartir algo acerca de la Navidad. No vamos a hablar todas las cosas que se están diciendo, algunas verdades, otras estupideces grandes como una casa, ¿no es cierto? Perder el tiempo, que si fue, que si no fue. No. Concentrémonos en lo que es. ¿Y quién mejor que en el Señor, que fue, que es y el que será? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay otro tema, no hay otra cosa mejor para enfocarnos que en Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Fíjense, el Evangelio de Juan. Juan, escrito por uno de los discípulos del Señor, llamado el discípulo amado, ¿no es cierto? Aquel Juan que dice que se recostaba al lado del Señor, no como algunos que hablan de que se recostaba con el pecho, contra el pecho del Señor, al lado del Señor se recostaba, ¿no es cierto? Que era uno de los tres que más compartieron la intimidad con el Señor, junto con Pedro y con Jacobo, ¿no es cierto? Compartieron tiempos de mucha alegría, pero también de profundo dolor, como aquella noche en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Bendito sea el nombre del Señor. Ese Juan va a escribir, y se calcula que este fue el Evangelio, el que fue escrito más tardíamente, alrededor ya del año 90-95. Se calcula que más o menos junto con el Apocalipsis. Y fíjense, dice la palabra del Señor, hay una cosa, mi hermano, Juan es distinto a los otros tres evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Mientras que el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, ¿no es cierto? Y representa a Jesús como un rey. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos y presenta a Jesús como el siervo, ¿no es cierto? Y se caracteriza el Evangelio de Marcos porque no tiene genealogía. ¿A quién le interesa el background, los antepasados de un siervo, de un esclavo, ¿no es cierto? Y él vino humilde. Y allí se nos muestra en el Evangelio de Marcos como aquel siervo y un siervo sufriente. Luego tenemos Lucas, que fue escrito por un médico. Aquí un médico es el que certifica los nacimientos, ¿no es cierto? Y el médico, Lucas, va a escribir y en mente va a tener a los griegos, a una cultura muy amplia, floreciente en aquel tiempo. Y esto me muestra también que todo el mundo merece o escuchar el Evangelio, recibir que se le predique el Evangelio. De hecho, los ángeles cuando vinieron aquella noche, que se mostraron a aquellos pastorcitos, ¿se acuerdan? Dice, os damos buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Para todo el pueblo habla de todas las gentes, de todos los etnos, o sea, las etnias, todas
no raza, porque raza hay una sola, ¿no es cierto? Las etnias, las distintas nacionalidades, grupos, tribus, lenguas, naciones, ¿no es cierto? El Evangelio es para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, que Juan escribiendo, él va a ser distinto a los demás evangelios en un 90%. Porque algunos podrían haber dicho, Juan escribió después que Mateo, Marcos y Lucas. Pero ¿sabes qué? Podría haber dicho, entonces él se pudiera haber aprovechado y haber hecho copy-paste como hacemos ahora, ¿no es cierto? Que a veces tomamos de un libro y sacamos y después predicamos y decimos, Dios me habló, ¿no es cierto? Y es una copia de un libro. Pero no. Juan va a ser totalmente original. Él no va a dar datos biográficos. En este tiempo que se habla de que vino el ángel, anunció a María y vino y después se armó el pesebre y se armó una chocita y nos olvidamos que un pesebre no es una chocita, una cabañita, un pesebre es una especie de batea donde se pone el alimento, los granos y el pasto para que coman el ganado. Eso es un pesebre y fue la cunita de aquella criatura nacida allí en Belén, ¿no es cierto? Pero sí consta, ¿no es cierto?, el testimonio de aquel nacimiento. Gloria al nombre del Señor. La gente, mi hermano, no tiene ningún problema ya. Mi hermano, Jesucristo es un personaje histórico reconocido, ya sin dudas. Creamos esto, aunque algunos digan, no creemos. Hay datos históricos y arqueológicos que demuestran que realmente Jesucristo existió y muchas cartas. Y yo te digo más, Jesucristo ha dejado más datos de histórico, ¿no es cierto?, acerca de su existencia que la que podemos tener de Platón, de Sócrates y de tantos personajes de la historia, de los cuales no dudamos. Hay más documentos que atestiguan de que hubo un personaje llamado Jesucristo allí en la tierra que en aquel tiempo era conocida como la Palestina, ¿no es cierto?, que lo que puede haber de Homero y la Ilíada y de tantos otros personajes, que muchos no dudan de que existieron, pero a veces quieren poner dudas de que realmente Jesucristo existió. Pero cuando leemos la historia con un corazón sincero, queriendo conocer la verdad, no buscando argumentos para cimentar nuestras dudas o nuestra desconfianza de Dios, decíamos que humildemente buscamos la verdad y encontramos la verdad, mi hermano. Bendito sea el Señor. Libros, mi hermano, no solamente, y ustedes saben, a veces se nos recomienda, no tenemos que leer nada más que la Biblia. No, yo digo que hay que leer la Biblia y algo más. El mismo apóstol Pablo decía, cuando vengas tráeme, le dijo a Timoteo, tráeme el capote, ¿no es cierto?, la especie de capa, de abrigo, los libros y los pergaminos. Fíjense, no le dijo tráeme comida. Si Pablo hubiera sido un argentino, le hubiera dicho a Timoteo, che, tráeme el termo y el mate. Y algunos bizcochitos. No, tráeme los libros y los pergaminos. Y el capote nada más porque estaba en una cárcel, muerto de frío, pero él quería seguir investigando, quería seguir indagando, conociendo la verdad, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces con esto en mente, mi hermano, leemos el primer versículo allí del capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Mi hermano, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. No en el griego clásico de los filósofos, de los grandes matemáticos, pensadores, historiadores, sino en el griego del pueblo, del vulgo, que se llamaba el griego koiné. El griego de todos los días, como si se dijera hoy no el inglés de Boston, de las universidades, sino el inglés de la calle, del warehouse, ¿no es cierto? El inglés de camionero.
Así, mi hermano, ¿no es cierto? El inglés que entendía, el griego que entendía la gente. Y ahí, mi hermano, hay insertada una palabra verbo. Y el verbo, esa palabra no es de origen griego, es de origen latín. O sea que ahí alguien metió esa palabra. En realidad la palabra escrita allí en el original es la palabra logos. No es verbo, aunque sí logos involucra verbo, porque logos me habla de razón, razón de ser. El logos, Jesucristo, es la razón, mi hermano. Es la razón de ser de todas las cosas. Por eso habla de logos. En griego, en el inglés hablan de palabra. Incluso la Biblia de Jerusalén en español, que es una de las Biblias católicas más confiables, digamos, habla de palabra. En español ellos ponen palabra, no ponen el verbo. Pero ustedes saben, mi hermano, acá tenemos la primera cosa. ¿Cómo podemos definir al Señor Jesucristo con una sola palabra? Es imposible. Y ya ahí mismo ya tenemos una disyuntiva, una lucha, una imposibilidad. ¿Cómo definir a Jesucristo con una palabra? Y allí los traductores de la Biblia pusieron verbo o pusieron palabra. Las dos no pueden estar porque el verbo palabra o palabra verbo no se puede, ¿no es cierto? Y entonces algunas versiones traducen verbo, como la versión en español de Reina y Valera, ¿no es cierto? Pero repito, la Biblia King James en inglés habla de la palabra. Pero en griego, la misma palabra traducida tanto verbo como palabra es logos, que quiere decir razón, palabra también, ¿no es cierto? Ahora noten cómo definir a Jesucristo con una sola palabra cuando Él nos dice que yo soy el alfa y la omega, principio y fin de todas las cosas. Noten alfa y la omega. Son las dos primeras, la primera letra y la última letra del abecedario griego. Ahí está la prueba indubitable que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito ni en arameo, menos en inglés, menos en español. Fue escrito en griego koiné. Y allí Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. El principio de todas las palabras y el fin de todas las palabras. Y vayan, mi hermano, de este personaje Jesús, la cantidad de libros que se han escrito, los ríos de tinta y las toneladas de papel que se han empleado para escribir acerca de Jesucristo, para atestiguar la veracidad de que Jesucristo vino en forma de hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué tarea, ¿no es cierto?, definir a Dios. No alcanza el abecedario. Todas las palabras del abecedario griego no alcanzan, ni menos las 22 palabras del abecedario hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo definir al Señor con una sola palabra? El verbo. El verbo es una palabra que indica acción. Y ahí podemos ver, Jesucristo es el logos, la palabra. ¿Por qué? Porque es el principio creador de todo, ¿no es cierto? Dios hizo todas las cosas con la palabra de su boca. Y sigue obrando Dios con la palabra, ¿no es cierto? Y Jesucristo es la palabra. Y dice, pero también habla del verbo. No solo que Él es la razón, el que creó todo, sino el que mueve todas las cosas. Ustedes saben que un verbo indica acción. Y el verbo Jesucristo es Dios en acción. Aleluya. Y vimos su gloria. Él vino y estuvo continuamente moviéndose en aquellos 33 años que vivió acá en la tierra y sobre todo aquellos 3 años y medio de ministerio. Y mi hermano, una cosa que me volaba la cabeza es pensar esto. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que Jesucristo se movió por un territorio muy, muy pequeño, muy exiguo, muy limitado? Aquellos que han hecho números, perdonen que voy a sacar la cucharita de la taza de té, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Es manzanilla, siempre tomo para que me aplaque un poco, para no empezar
a agitarme, ¿no es cierto? Pero le decía, hay personas que han estudiado acerca del ministerio de Jesús, siguiendo los relatos bíblicos, y han podido trazar un mapa del territorio ministerial de Jesús. Y él se movió en un espacio de unas 75 millas de largo por 45 millas de ancho. Él no llegó a recorrer todo Israel. Israel tiene más o menos 450 millas de largo por unas 150 millas de ancho, y en la parte más angosta no tiene más que 15 millas. Es un territorio pequeñito, pero más pequeñito es donde se movió Jesús. Pero piensen una cosa, mi hermano. Los ángeles se habrán roto la cabeza pensando, dice, pero Dios no lo entendemos. Él envía, primero habló de que iba a tomar a un hombre, a Abraham, y a una mujer ya vieja, que encima era estéril y que iba a ser una gran nación de ellos. Y los va a meter en un territorio chiquitito. ¿Cómo es eso que Dios va a ser una nación grande y los lleva a un territorio chiquitito? Mi hermano, si Dios te dijo, como a veces dice nuestra hermana Mabel, no sé cómo, pero sé quién. Aleluya. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero si Él lo dijo, yo digo amén. Mi hermano, y los ángeles habrán dicho, pero mandó a los ángeles a decir a Gabriel y después a Miguel, perdón, y le fue a decir que eran nuevas de gran gozo y serán para todo el pueblo, para todas las naciones. Pero ¿cómo va a ser si Jesús se movió en un territorio tan chiquitito? Y a veces que decimos los Estados Unidos es una nación cristiana. Jesucristo nunca estuvo en Estados Unidos, nunca estuvo en Europa, nunca estuvo en Sudamérica, nunca estuvo en el Asia, nunca estuvo en la China, nunca estuvo en Rusia. Pero yo te digo una cosa, mi hermano, en todos y cada uno de los países de la tierra hay por lo menos un cristiano. Decime si la palabra de Dios no es verdad. Decime si la palabra no es fiel y verdadera cuando dice, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y yo calculo que Jesús, cuando después de resucitar, que asciende al cielo, aquellos ángeles que se preguntaban cómo iba a ser, que iba a dar a conocer el Evangelio con un solo hombre que no va a salir de ese territorio tan chiquito, ¿cómo va a llegar a todas las naciones? Porque el Evangelio es para todas las naciones. Y ahora encima Él murió, resucitó y vuelve al cielo. Estuvo 3 años y medio nada más ministrando. Los ángeles siguen sin entender. Entonces cuando vuelve Jesús al cielo, yo me imagino que los ángeles se habrán preguntado, pero bueno, pudo recorrer 75 millas de largo por 45 millas de ancho y dio a conocerse allí a mucha gente, pero no a todo el mundo. Ahora se volvió. ¿Cómo va a ser para que este evangelio llegue a todo el mundo? Y entonces yo calculo que le deben haber preguntado a Jesús, Señor Jesús, ¿oímos mal? ¿O es correcto lo que dijiste? He acabado la obra que me diste. Señor, acabaste la obra, si no saliste de Israel, no saliste de ese pedazo de tierra chiquitito, no llegaste ni siquiera a tocar las fronteras de Israel, nunca pasaste a Jordania, nunca pasaste a Egipto. Sí, cuando ya eras chiquito te llevaron, pero no administraste en Egipto.
ni a Fenicia, ni a Irak, ni a los otros países. ¿Cómo vas a hacer? Ya, y decís que acabaste el plan, toda la obra que Dios te había dado. ¿Cómo va a seguir esto? Yo calculo que Jesús lo habrá mirado y le habrá dicho, he dejado mis discípulos. Y hoy, más que nunca, Él dice, he dejado mi iglesia. Gloria al nombre del Señor. Iglesia, la Navidad no es lo que nos han vendido. No es ni arbolito, ni adornito, ni color rojo de Coca-Cola, y ni flores rojas, ni lucecitas, ¿no es cierto? Porque pobre la gente, los pobres que no tienen ni luz eléctrica allá en medio de los montes, no hay Navidad para ellos, y es así la cosa. La Navidad es Jesucristo, mi hermano. Y sabes una cosa, ¿por qué no hay un día? No está en claro cuándo nació Jesús. Por una sencilla razón, Él te lo explica muy claro allí en Lucas capítulo 4, cuando Él entra en la sinagoga, después que viene del Espíritu Santo, y acá hay una palabra de Dios para la iglesia. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, después que fue bautizado, lleno del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo estoy volviendo a querer empaparme del agua de vida del Espíritu Santo, mi hermano. Volver a escuchar a aquellos predicadores de antaño, mi hermano. No de estos de la televisión, de antaño. Aquellos que clamaban toda la noche buscando la plenitud del Espíritu Santo. Mi hermano, y uno decía, Jack Hyles, que ya está con el Señor, dice, ¿cuántos de ustedes creen que emborracharse es pecado? Y nosotros los cristianos, ninguno dudaría en levantar la mano que emborracharse es pecado. Porque la Biblia lo dice, que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Pero decía este hermano Jack Hyles, ahí no termina el versículo. Creer la palabra de Dios por la mitad es pecado. Nosotros decimos que no nos emborrachamos con vino, pero después dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos cumpliendo esa palabra? ¿Podemos decir que estoy lleno del Espíritu Santo, que estoy enteramente controlado como un borracho? Usted sabe que un borracho no tiene que andar diciendo estoy borracho. Usted lo huele a la legua. Usted lo ve en su andar. Nadie tiene usted no le tiene que explicar a nadie de que fulano está borracho, porque el andar lo demuestra. Y nosotros tenemos que hablar tanto para contar nuestras experiencias con Dios. Cuando nuestro andar, todo el mundo se tendría que dar cuenta. Y acá me incluyo yo también, mi hermano, entre los culpables. Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Para esto vino Cristo. Para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Para que tengamos un nuevo andar. Dice el versículo 2, allí en Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Ya desde antes de los tiempos. Jesús no vino a nacer. Él ya era. Aleluya. Desde la eternidad y por la eternidad. Porque dice el capítulo 1, verso 1, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nosotros pretendemos trabajar sin el Señor, trabajar para el Señor, pero sin el Señor. Que antes, cuando yo era chico en mi provincia, Córdoba, se decía, qué tupé. O sea, qué frescura. Qué atrevimiento, ¿no? De creer que yo puedo trabajar para el Señor.
cuando yo tengo que trabajar, si quiero que lo que haga sea de utilidad para el Señor, tengo que trabajar con el Señor. Yo soy colaborador de Él. Yo no soy uno que el Señor le dice, a ver, como los argentinos, a ver, che, dame las indicaciones, ¿qué querés que te haga? No es así. Trabajamos juntamente con Él por medio de su Espíritu Santo. Y dice, en Él estaba la vida. Noten todas las razones teológicas que apuntan, que describen al Señor Jesucristo. Él era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, en primer lugar, Jesucristo es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. En Él estaba la vida. Aleluya. Y la vida era la luz de los hombres. Ustedes saben, mis hermanos, que sin luz no puede haber vida. Sin el sol, si se apagara el sol, cesaría la vida sobre la tierra. Duraría un tiempo, ¿no es cierto?, por la luz artificial, pero se terminaría extinguiendo porque ya no habría ni generadores de la luz, nada, mi hermano, si se acabara el sol. Pero ¿qué si Cristo no estuviera? Bendito sea el nombre. Él es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo no alabarle al Señor Jesucristo? ¿Cómo no decirle, bienvenido seas a mi corazón, Señor? Dice la palabra del Señor, la luz en las tinieblas resplandece. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Tanto miedo que tenemos a las tinieblas ahora, porque no dejamos que Cristo alumbre a través de nuestras vidas, mi hermano. Porque no nos juntamos para orar. Mi hermano, ¿cuánto tiempo dedicaste a la oración hoy? Séme sincero, no te pregunté qué títulos tenés en la iglesia ni qué cargos ocupás. Porque tanto culpable es como el que tiene el cargo más alto como el que no tiene ningún cargo por la falta de oración. Porque no oramos, porque Dios no nos llama para el ministerio por favor. Él nos llama de pura gracia. Y es un privilegio, mi hermano, y una responsabilidad muy grande. Pero, mi hermano, pasar tiempo en oración con el Señor. Es allí donde Él se adueña de mi espíritu. Es allí donde Él se apodera de mi corazón. Es allí donde dice, mas nosotros a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu, a la misma imagen de nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. No podemos, el Espíritu Santo no puede hacer nada en nuestras vidas y a veces oramos por avivamiento. Pero ¿qué estamos haciendo para que venga un avivamiento? ¿Qué arreglos he hecho yo en mi vida para que el Señor tenga por serias mis palabras? Y dice la palabra, hubo un hombre enviado dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no se mostró a todos, llamó a Juan, ¿se acuerdan? El que fue posteriormente llamado el Bautista, para que él viniera pregonando que venía, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que diera testimonio. Mi hermano, el mundo no puede creer en Cristo si la iglesia, si nosotros que decimos que somos creyentes, no damos testimonio de Él. Estamos callados. Dice que Juan daba testimonio. Él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No que todos creyesen en Él, creyesen por Él.
La fe viene por Jesucristo, mi hermano. No la producimos nosotros. Dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. El que la inicia y el que la lleva a feliz término. No somos nosotros, es Él en nosotros. Gloria al nombre del Señor, dice. No era Él la luz, o sea, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí ese no le conoció, en realidad tendríamos que creer, no le reconoció, no lo aceptó. ¿No es cierto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Mi hermano, Dios vino al mundo. El mundo es todo de Él. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Que vos podás decir, no, esto no le pertenece a Dios, esto me lo hice yo. Así, pero lo hiciste con los materiales que Dios te dio. Lo hiciste con la materia gris que Dios puso en tu cerebro. O vos te fabricaste a vos mismo. O vos respiraste hoy con el aire que fabricaste. O bebiste el agua que creaste. Todo se lo debemos a Él. Él es el creador y el sustentador de todo. Él es la vida misma. Bendito sea el nombre del Señor. A lo suyo vino. El mundo es todo de Él, todo. Y los suyos, las plantas no lo rechazaron, los ríos no lo rechazaron, las montañas no lo rechazaron. Los suyos, el pueblo de Israel lo rechazó. Podemos leer la historia, ¿no es cierto? Que va a terminar en una cruz porque ellos dijeron, no queremos que este reine. Y fueron y lo obligaron a Poncio Pilato para que lo crucificara. No lo querían, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El derecho, el poder. Aleluya, gloria a Dios. Ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá viene lo más tremendo de este pasaje, el versículo 14. Y aquel verbo, o como habla en inglés aquella palabra, o como habla en el griego, aquel logos, la razón de ser de todas las cosas, fue hecho carne. Se humanizó, se hizo un humano igual que nosotros. Dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Aleluya. Allí Juan es el mismo que va a escribir en su primera carta lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron en cuanto al verbo de vida. Estos anunciamos. Aleluya. Y la malvida se manifestó y le hemos visto. Ellos fueron testigos, mi hermano. Y acá hay algo que te tengo que aclarar. Por la razón podemos acercarnos a Dios hasta cierta distancia. Pero la razón sola no nos lleva a Dios. Necesitamos la fe. Necesitamos creer, como aquellos primeros discípulos necesitaron la fe para creer que cómo era posible que ese Jesús era Dios venido en carne, que nació de una virgen sin la participación de un hombre. Estos se sacudían la cabeza. ¿Cómo va a ser que nació una criatura y no intervino hombre alguno? Vayan a otro con ese cuento. La fe se necesita, mi hermano, y la fe es dejar que Dios confirme su palabra dentro de tu corazón. Deja de lado tus razonamientos, te dice el Señor. El médico te ha dicho, tu enfermedad es incurable, no vas a poder mejorar, vas a seguir, así te podemos paliar un poco, darte unos calmantes allí para mantenerte hasta que te mueras, ¿no es cierto?
Esta enfermedad vino para quedarse, te pueden decir. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El Señor te dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Es allí donde, mi hermano, tenemos que decir, sí, la razón me trajo hasta acá, pero ahora yo tengo que dar el salto que solo la fe me permite dar para llegar al conocimiento del Señor. Es allí donde tengo que decir lo que dice allí Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi hermano, la palabra de Dios tenemos que recibirla, atesorarla en nuestros corazones y dejar que produzca y da vida y medicina a todo nuestro cuerpo. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios es como una semilla, mi hermano. No puede haber cosecha si no hay semillas plantadas, si no hay semillas que dejemos que germinen. Y la palabra de Dios la tenemos que recibir y atesorarla en nuestro corazón. Y que cuando vengan los síntomas, cuando Él dice, por su llaga hemos sido nosotros curados, que esa semilla la meto en mi corazón y la dejo ahí, la riego con oración y la confieso y me mantengo en esa palabra, y cuando venga el enemigo a traer síntomas distintos, a negar esa palabra, yo digo, la rechazo y me mantengo firme en esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Él me sanó ayer y lo puede hacer hoy. Bendito sea el Señor. No tengo por qué dudar. No soy quien para dudar de la palabra del Señor. Y entonces noten que dice que vino el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes por qué? Ya terminando en esta noche, vamos a ir allí a Hebreos capítulo 10. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. La razón por qué nació Cristo en este mundo. Gloria al nombre. ¿Por qué Dios se tomó un cuerpo como el nosotros? Se hizo carne para venir. Y leo rapidito, mi hermano, es mucho para leer, pero vamos a leer un poquito nomás. Hebreos capítulo 10. Fíjense en lo que dice. Dice, vamos a leer desde el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya, Dios le dio la ley allí a Moisés en el monte de Horeb, ¿no es cierto? O el monte de Sinaí, para que fuera para el pueblo, para demostrarles, mi hermano, ya el mundo ya tenía un montón de otras religiones, y hay muchísimas religiones por el mundo que son el intento del hombre para conseguir la vida eterna aparte de Dios. Y vino Dios para mostrarles que es imposible y les dio la ley al pueblo que Él había escogido, para demostrarnos a nosotros que ni aun mediante la ley podemos ser salvos. Y es allí donde, al vernos así, necesitamos un Salvador, y allí corremos a los brazos de Jesús. Gloria a Dios. Por eso que dice la palabra, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, note esto, por lo cual entrando en el mundo, Dios hecho hombre, el Hijo entrando en el mundo, al momento de entrar en este mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Todo lo que la religión puede dar, sacrificios y ofrendas, diezmos y todo lo demás, no quisiste, dice. Entonces dice, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Para eso tomó Jesucristo un cuerpo,
para venir y vivir en un cuerpo como el nuestro y vivir para Dios. Claro, Él era Dios, la naturaleza de Dios estaba en Él y por eso pudo cumplir a cabalidad todos los requisitos de la ley. Pero nosotros, independientemente de Él, no podemos. Por eso tenemos que desechar la religión y aún querer aferrarnos a la ley, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra, entonces aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué hay Navidad? Para que todos los hombres podamos hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, como en el rollo del libro está escrito diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad como somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Aleluya, aleluya. Y mi hermano, ¿qué más te puedo decir? Simplemente esto. Nosotros nos llaman evangélicos porque hemos creído al evangelio. Pero el evangelio era la buena noticia de que al rey le había nacido un hijo, que un hijo había nacido en el palacio del rey. Mi hermano, Jesucristo vino y nació. El Hijo de Dios, el Hijo del Rey nació. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos del Rey también. Aleluya. Antiguamente los hijos de los reyes venían para que los súbditos les rindieran pleitesía, homenaje, obediencia, sumisión. Pero ahora, mis hermanos, el Hijo del Rey ha nacido para que nosotros podamos nacer de nuevo, a fin de que podamos vivir para el Rey en obediencia y en sometimiento a Él. Y podamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios me los bendiga, mis hermanos, y si Dios lo permite, nos encontramos el jueves 26. Bendiciones. Amén.